gestión estratégica para el sector público nos muestra cómo las transformaciones sociales plantean cambios coyunturales dentro del actuar del ser humano, como lo podemos evidenciar en el transcurso del siglo XX, donde hay un desarrollo acelerado. En definitiva, la realidad del hombre se está transformando y las reglas no pueden ser las mismas. ¿Cómo podemos implementar el pensamiento estratégico? En la medida en que se parta de la idea fundamental de que hay una realidad sobre la cual se tiene que actuar en conjunto racionalmente, con una direccionalidad compartida y con la intención de transformar o cambiar la realidad con una idea o valor que se intente gestar. E implementar el pensamiento estratégico puede ser un factor importante de esta perspectiva. Para entender mejor la evolución, se partirá de diferentes enfoques que se han dado en búsqueda de la definición de estrategia. Uno de estos es el militar, donde la estrategia nace como expresión de la realidad militar. Uno de los estrategas más destacados y tal vez el primero en escribir el tema es el general chino Sun Tzu, quien se le considera uno de los administradores sistémicos y el estadista metodológico más antiguo. En el libro El arte de la guerra lanza 5 factores fundamentales que hay que considerar en las acciones de la guerra. El primero, la influencia de la moral. El segundo, condiciones atmosféricas. Por tercero, el mando o la autoridad. Cuarto, la doctrina y por último, el terreno. El pensamiento estratégico parte de una idea moral y ética del mundo. No es solo factible, sino sobre todo viable. El problema de la estrategia está basada en el enemigo. La estrategia se da en las mentes y con las ideas de los hombres. En síntesis, el hombre es lo sustancial. Desde otra perspectiva tenemos a Napoleón, para quien las reglas de la estrategia eran sencillas y simples. Para él, el pensamiento estratégico desde el inicio todo es cuestión de ejecución. En cuanto a Antoine Henry de Jomini, un ruso que estudió a Napoleón, el pensamiento que los principios científicos siempre prescribían la acción ofensiva como una fuerza masiva contra los ejércitos más débiles, en un punto defensivo. Es decir, para él la estrategia era aplicar la fuerza donde más afecta, en tiempo donde más hace daño. No se logra en referencia a las acciones de otro. Para Carlos von Clausewitz, en su libro De la guerra y arte y ciencia de la guerra, el concepto estrategia envuelve diferencias entre estrategia, logística y táctica. La primera es la combinación de las batallas, la segunda son los caminos para lograr esa combinación, y la tercera, las formas y la seguridad para lograr tales cambios. Para la estrategia consiste en poner acciones bélicas al servicio de la guerra. La estrategia es un elemento de alta reflexión, ya que en ellas se está jugando al destino de acciones trascendentales. Las diferencias entre planeación y estrategia es que la planeación busca alcanzar una meta preconcebida por caminos eficientes y óptimos, mientras que la estrategia no existen caminos óptimos, ni se identifican todas las variables. Este libro es un intento para la elaboración de gestión en las organizaciones gubernamentales, donde las organizaciones son un constructo social de la modernidad, donde se rompe el supuesto de una categoría. Las organizaciones gubernamentales, al estar insertas en una lógica no lineal o unificada, son en la práctica un conjunto de entes heterogéneos. Entre otras características, podemos encontrar que las organizaciones no gubernamentales forman parte del gobierno como una serie de estructuras organizacionales, diferenciada en medio de sociedades cada día más complejas y plurales, y no como organizaciones que se adhieren de manera lineal a la lógica monolítica del gobierno. La segunda característica es que son organizaciones duales y forman parte de una red. Problema. El problema es la racionalidad a la hora de tomar las decisiones. La racionalidad entendida como una puerta abierta para comprender el mundo, donde lo natural y el social son distintos, mas no dicotómicos y, menos aún, factores que carecen de interpretaciones e interferencias. El enfoque estratégico. Así como el modelo de acción racional involucra dos paradigmas, su desenvolvimiento en un contexto turbulento y su relación sujeto-objeto, la estrategia como tal está en voluntarismo y el determinismo, y el esfuerzo por encontrar la relación cada vez más estrecha entre la sociedad, los individuos y sus organizaciones, en un mundo esencialmente irrelacionado. Para resolver este problema podemos partir de modelos de decisión, los cuales pueden ser político u organizacionales, donde la estrategia fundamental está en la adaptación o en la capacidad. Este modelo racional de toma de decisiones acepta la realidad de medios afines, pero no deja siempre ir en contra de la indispensable necesidad de homogeneizar los fines, la indispensable necesidad de estandarizar los medios, la indispensable necesidad de predecir, controlar, al sustentarse en la direccionalidad construida pensando en la estrategia del otro, siendo último factor rigurosamente incontrolable. Para la estrategia organizacional, el reto consiste en que los grupos buscan realizar proyectos sobre la realidad, que es esencialmente conflictiva en principio, no predecible ante una realidad.
El inicio de la planeación estratégica se encuentra en tres trabajos de autores, en los trabajos de Chandler, Ansoff y Andrews. Chandler establece la diferencia entre estrategia y estructura. La estructura puede ser definida como la determinación de metas y objetivos a largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para llevarlos a cabo en esas metas. La concepción de la organización para administración. Estas actividades y recursos definen la estructura. Andrews destacó que los cambios en el medio ambiente dan lugar a oportunidades, amenazas, y las fortalezas y debilidades de la organización son adaptadas para evitar las amenazas y tomar ventaja de las oportunidades. El análisis de Ansoff en torno al concepto de estrategia se reflejó en un mayor enfoque en el proceso de la estrategia. El análisis de Chandler, Ansoff y Andrews constituye un análisis para prevenir el futuro económico de las organizaciones, y así fue como nació las matrices estratégicas. Partiendo de estas matrices, Mr. Porter realizó un análisis de la planeación indicativa o flexible, aquella que se realiza en una economía mixta. Una de las grandes dificultades de este enfoque radica en su énfasis para defenderse de lo contexto, buscando reducir la incertidumbre que lo llevó a privilegiar las técnicas de diagnóstico para predecir el futuro. Desde otro análisis, Carlos Matus, quien construye una perspectiva muy dinámica y flexible de la planeación por actores y situaciones, él toma la cuestión de diseño estratégico en una organización donde casi siempre termina el plan dentro de las dificultades. Se encuentra que fue diseñado de arriba hacia abajo, reducido a la planeación financiera. Una de las variantes más poderosas de esta corriente fue la japonesa, que pugnaba por privilegiar la experiencia. Así, algunos propusieron establecer 4 características dinámicas de la planeación: A. Multipropósitos; B. Multifacética; C. Discriminante; D. Situacional. Sin embargo, bajo esta concepción clásica del pensamiento estratégico, quedaron lagunas importantes. Estas lagunas, más que funcionales, son estructurales. El enfoque de la administración estratégica debe preocuparse sobre todo por los contextos políticos y sociales. Se inicia con los estudios de Lorange relativos a los problemas de comunicación interna de las organizaciones. Poco después, Masolini demuestra que no es una cuestión simple de comunicación, tiene que ver con los stakeholders, que podría traducirse como apostadores, agentes de influencia. El objetivo de la administración estratégica es satisfacer a los stakeholders. La administración estratégica constaría básicamente de 2 etapas: la formulación y la implementación. Podemos sintetizar los enfoques de la planeación y administración estratégica.